Bueno, buenas tardes, amigos de La Ventana. Estamos aquí con Covadonga, en Malaca, en el centro Malaca 21 en Málaga, que tenemos la fortuna de tenerla aquí, que va a venir a dar un taller. Sí. Y nos has concedido esta entrevista sin conocernos, lo cual te agradecemos. ¿Vale? Gracias a vosotros por darme la oportunidad de salir en vuestro canal, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, pues mutuamente agradecidos, ¿no? Curiosamente en este centro estuve yo de pequeñito haciendo karate con Miguel Ángel. Sí, le tengo mucho cariño. ¿Qué viene a hacer Covadonga Málaga? Vengo a dar un taller mañana de la abundancia y la misión, que se llama Ya Eres. Como que ya eres suficiente, ¿no? Ya eres todo. Deja de buscar fuera de ti. Y vamos a trabajar con el tema del dinero y con el tema del propósito. Vale. ¿Qué herramientas se utilizan en ese taller? Secreto. No lo voy a desvelar. No, además es que ya sabes cómo es lo que se vive en un taller, no se puede, es vivencial pero básicamente la finalidad es conectar a la gente con que con que la abundancia es un estado mental, con que realmente el único que se identifica con la escasez es el personaje, es el ego, con que el momento en el que tú sueltas todas esas creencias limitantes, esas resistencias, la divina providencia como concepto es real, o sea, existe una inteligencia superior que te sostiene, que te conecta con la vida y te provee de todo lo que necesitas. Lo vinculo con mis propios aprendizajes porque yo con el dinero tuve temazo. Entonces, digamos que hablo de mi propio proceso, de cómo yo me conecté con eso, porque a mí me costó, ¿no? Y cuáles eran las barreras, mi propia jaula de grillos mental que me estaba desconectando de eso que es mi herencia natural, ¿no? Y luego pues hago preguntas introspectivas muy bonitas, muy potentes para conectarnos con la misión, con el propósito, que ya sabes que eso no siempre se consigue porque al final eso es algo que te lo va desvelando la vida, que no hay un método para saber, es que hay gente que me viene, ¿y cuál es mi misión? Si yo pudiera, o sea, no se te pasa, pero digamos que sí que hago unas preguntas introspectivas que te pueden conectar con eso o no, pero también trabajo mucho con lo que son nuestras propias resistencias a creernos capaces de ganar dinero haciendo lo que nos gusta. Sencillamente ganar dinero siendo quien somos, en lugar de adaptándonos a un puesto de trabajo preestablecido por el sistema. Nos vendieron lo contrario, ¿no? Que había que sacrificarse para conseguir los logros, las metas. Sí, bueno, claro, nos convirtieron en conseguidores, ¿no? Al final entonces no hay que hacer nada de eso. No hay que hacer nada de eso, es todo mentira. Nos contaron una mentira, toda la vida luchando, esforzándote, sacrificándote, consiguiendo, demostrando. Para nada, era todo mentira. Era para la galería quizá. Bueno, para la galería, para nuestros padres, para que nos quisieran, para encajar. Entonces hubo un tiempo en el que Covadonga se creyó el cuento que nos vendieron, ¿no? Of course, Covadonga se lo creyó y se imbuyó ahí a muerte en el cuento. ¿Qué ocurrió? Si tú me permites, hasta donde lo considero oportuno, ¿vale? ¿Qué ocurrió en Covadonga? ¿Qué ocurrió para que se diera ese cambio? ¿Fue un cambio radical? ¿Fue paulatino? Fue radical, fue muy radical. Fue en cosa de 2 años. Fue de 0 a 100. Como tú mismamente eres, así se te ve de radical. Sí, puede ser que yo sea muy radical. Sí, puede ser, yo no soy tibia, sí. ¿Y cómo tu mente, o tu persona, o tú misma, cómo integraste ese cambio tan bestia? Pues a ver, es que para mí, porque hay gente que dice que es un proceso gradual y tal, para mí fue un cambio bestia. Como yo lo viví fue un cambio bestia. Y es que no me quedó otra, o sea, no sé cómo explicártelo, o sea, la vida me puso en el brete de que si quería sobrevivir, porque en mi trabajo me ponía enferma y mis compañeros, pues primero me ponía enferma, no podía hablar y no daba pie con bola, yo siempre fui brillante y de repente no era capaz no daba pie con bola, todo lo que hacía lo hacía mal. Y mis compañeros me empezaron a acosar, a putear, a no sé qué. Mi jefe, o sea, era como, primero me ponía enferma y luego directamente la gente me trataba mal, ¿no? Entonces, digamos que al final me acabaron despidiendo, provoqué el despido, una mezcla, ¿no?
Y cuando me veo ahí en paro, no tenía dinero y mis padres justo se arruinan y no tenían dinero. Entonces fue un ejercicio de o sea, para mí, empezar a dar conferencias fue un ejercicio de supervivencia. O sea, la vida me empujó, o sea, no... Y yo de hecho decía, pero ¿cómo voy a dar yo conferencias si soy la primera que no tengo ni un duro, que tengo problemas, que... O sea, yo era la primera que... ¿Cómo voy yo, que todavía no he resuelto lo mío, a decirle a otras personas cómo vivir? Pero es que se trata ya un ejercicio de supervivencia, o lo haces, o no comes. Se me cerraron todas las puertas. Y justo cuando estaba yo en ese proceso de ¿cómo voy yo? Me llegó una amiga, una madrileña, que había tenido contacto pues con Ramiro Calle, con Jorge Lomar, con Nick Arandes, había indirectamente, sabía anécdotas de emoji que se les había contado Ramiro. Me dice, oye, mira, yo conozco personalmente a maestros espirituales. ¿Y sabes qué? Porque eran amigos de ella y tal. Dice, en todos los sitios se cuecen habas. Aquí, al 100% sano, no hay ninguno. Todos tienen movidas, o todos tienen... Y yo en plan de, era como, qué liberación, ellos también tienen movidas. O sea, puedo... Y entonces, esa frase de ella que me dijo, aquí, iluminados, o sea, iluminados, a ver, sí, pero que al final todos estamos experimentándonos en una experiencia humana y nadie estamos al 100% sanos. Entonces, esa fuerza, eso me impregnó la fuerza necesaria para dar el salto y decir, lo hago. Podemos decir entonces que lo que nos diferencia unos de otros es los grados, ¿no? Claro, pero solamente existen grados en el mundo de las formas, entonces en realidad nada nos diferencia unos de otros. En la esencia no, pero en el proceso quizás, ¿no? ¿Qué nos diferencia? No lo sé, pregunto. Yo creo que no, que para mí fue constatar que todos somos iguales y que lo que pasa es que la vida nos lleva a diferentes escenarios. Y a mí la vida me estaba llevando a ese escenario igual que a otros seres, que yo pensaba, es que para poder hacer esto hay que estar iluminado y hay que ser perfecto. No, para poder hacer esto... Ese mismo hacer, ese mismo ponerte en la acción, que es lo que parece que la vida te demandaba, fue tu propio proceso, ¿no? Pues entiendo, quiero entender, sí, según me dicen, ¿no? O sea, mi propio proceso fue muy... O sea, digamos que fue el perderlo todo, ¿no? O sea, yo me identificaba con mi currículum porque, bueno, yo tengo experiencia internacional, hablo inglés, francés y alemán, he estudiado un máster no sé cuántitos, he trabajado en Suiza, o sea, yo era como la súper concebidora y todo se me cayó. Y de repente te ves con 33 años que todo lo que tú pensabas que eras, ya no lo eres, porque en ese mundo ya no tienes cabida, porque en ese mundo ya no encajas. Entonces eso, que se te caiga, se me cayó como mi identidad. Hubo como un momento de... Qué suerte la tuya, ¿no? Es que sí, se tira años para soltarla. Sí, sí, la verdad es que fue una bendición, fue una bendición. Lo mejor de todo es que lo encajaste bien, ¿no? No, en el momento, bueno, me resistí bastante, estuve resistiéndome como un año. Una lucha ahí terrible, ¿no? Que me ponía enferma, que yo no sabía qué me pasaba, porque además cuando yo empecé a tener síntomas, yo no era consciente, yo no tenía un despertar espiritual, o sea, yo de repente iba a currar, iba a leer en la reunión y no me salían las palabras, una angustia, yo no sabía, y era como, ¿pero qué me pasa? Intentaba hacer las cosas, y a ver, yo siempre había sido inteligente, de repente no era capaz, y yo veía al becario, y decía yo, pero el becario, ¿por qué el becario puede? O sea, el becario que tenía 22 añitos y el tío de calle hablaba, y yo intentaba y no podía, o sea, una angustia, y luego salía de allí y pum, vomitaba. Y hasta que yo coloqué las piezas y yo entendí lo que me pasaba, porque yo no había leído nada de espiritualidad, ni sabía nada de esto, ni... Digamos que el despertar vino a ti, ¿no? Y tú no lo buscaste. Te lo prometo. O sea, no fui yo la que dije yo quiero ser coach y dar conferencias. O sea, fue la vida la que me puso en ese brete, no me quedó otra. De verdad, de verdad. Por un lado tiene esa ventaja que me describe, pero otra me imagino que lo viviste con... Lo viví con mucha angustia, porque no sabía... No tenías conocimiento de nada de lo que se venía, ¿no? No tenía conocimiento de nada, no tenía la teoría. Cuando me empezó a pasar esto yo no tenía la teoría. Entiendo también por qué estás donde estás, ¿no? Qué mejor que predicar con lo vivido, ¿no? Más que con lo que te pueda dar un libro, que está muy bien, es muy interesante, y después hablaremos del tuyo propio, ¿no? De hecho veo mucha gente en la espiritualidad que tiene un mogollón de teoría, pero que la tienen aquí y que no la viven. Lo veo, también lo observo. Hay una frase del indio americano que dice: el viaje más largo que tenemos que hacer es de la mente al corazón. Dice, pero lo más importante, y no podremos hablar al público como un líder,
hasta que no habitemos el corazón y salgamos por la puerta trasera del mismo, ¿no? Algo así, viene a decir. ¿Y eso que La dices? palabra líder se le puede dar Eso, varios iba a decir, significados, me ¿vale? ibas- No tenemos que elevarlo a un pedestal, ¿no? De alguna forma es lo que tú has hecho, ¿no? Primero tuviste la vivencia, hiciste tu viaje, que después me mantienes que lo continuaste a través de las charlas, ¿no? Porque también dicen que cuando más aprendemos, cuando empezamos a dar, ¿no? ¿Qué es para ti la iluminación? ¿Qué es para Covadonga la iluminación? Pues yo creo que la iluminación es un estado en el que entras en esa neutralidad del ser y ya no percibes las cosas como buenas o malas y ya no existe en ti reactividad, porque entiendes que todas las experiencias en sí mismas están bien. Y, o sea, como que ya no reaccionas, tu ego ya no juzga, esto es bueno, esto es malo, porque entras en esa aceptación plena de lo que es, ¿no? Y además, yo me estoy dando cuenta últimamente que esto también está vinculado con que el amor lo acoge todo. Con que si yo de verdad te amo, no te amo más porque seas consciente, estés iluminado, te amo menos porque me acabas de montar un pollo. O sea, yo creo que el amor realmente, cuando el amor es un espacio vacío en realidad. Yo me he dado cuenta, o sea, que no teníamos ni puta idea de lo que era el amor. Estoy llegando a sentir y a constatar, más que sentir, es como una certeza de que el amor es la vacuidad. Es ese espacio vacío en el que todo cabe. En el que tú me puedes montar un pollo, eso puede ser un histérico, que yo si te amo, está bien. Bueno, no provoque, ¿eh? Que Pero, a ver si te la lío. pero ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? Perfectamente. O sea, porque no Perfectamente. amamos, porque amamos de una forma condicionada de que tú te amo si tú te amoldas a mis expectativas. Pero si no te amoldas a mis expectativas, ya no te amo. Lo entiendo perfectamente. Encajamos. Muy bien, es coherente con lo que dice. Pero antes hablábamos de que todos los que estamos aquí tenemos nuestra problemática, cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ¿la iluminación cómo encaja ahí? ¿Estar iluminado es ocupar el sitio que nos toca a cada uno al margen de nuestra neurosis o implica algo más, como has descrito ahora? Y te pregunto con la Sí, más yo sana creo de que tú por me la dices. intención de enterarme. Sí, sí, cariño, tú me dices, Andrés, tú me dices, todos tenemos nuestra problemática. Yo creo que cuando estás iluminado ya no percibes algo Vale. como un problema. Que yo todavía no estoy ahí, o sea, porque yo todavía percibo problemas. Pero sí es cierto, y lo digo desde la total honestidad, que yo hace 5 años me pasaba algo y yo sufría, me resistía, lloraba. Yo ahora hay muy pocas cosas que realmente me generen un dolor intenso. Todavía las hay. Y todavía hay momentos, y todavía hay resistencias, pero ya no, o sea, cada vez entras más en la aceptación de lo que es. Porque ya entiendes que todo en sí mismo lleva un regalo encubierto y cada vez entras menos a juzgar las cosas como buenas o malas. Por ejemplo, otro tema, los apegos, ¿no? Yo antes era niña, yo me acuerdo que me iba de Erasmus y tenía una amiga y éramos súper amigas durante el Erasmus y cuando me separaba de mis amigos del Erasmus y me tenía que volver a Oviedo, era como un dolor de que me separaban de mis amigos y una resistencia y les escribía cartas y un apego, ahí como en el fondo había un miedo debajo de eso, ¿no? Y con los años ya vas soltando los apegos y ya la gente viene y va, y ya no necesitas ese control o esa pertenencia, o sea, como que te vas relacionando con la vida mucho más desde la confianza en la vida y mucho menos desde el miedo. Y yo creo que eso es la iluminación, o sea, cuando entras en ese espacio en el que sabes que tú eres la vida y que todo pasa para mejor. Y eso no significa que un día no me pilles despotricando, pero sí estoy mucho, que cuando estoy en el ego, cuando estoy en el personaje, pero sí estoy mucho más ahí que antes. Y al menos te percata cuando Cuando estoy en el está en personaje. el personaje, ¿no? A mí me pusieron un ejemplo, vamos, Emilio Carrillo en una entrevista que le hice, a mí me vale mucho, y va a colación con lo que describen, ¿no? Llevamos un vehículo con el piloto automático, tomamos conciencia, digamos que lo que te sucedió a ti, dice, cuando no estamos, vamos al personaje, salta el piloto automático. Cuando tomamos conciencia, conducimos. Y los periodos de conducción se van prolongando conforme vamos tomando en nuestro proceso conciencia, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, es verdad. Algo así, me viene Está con lo que me bien, estás describiendo. es un buen símil. Porque cuando no estás presente, entras en piloto automático y entonces es cuando te identificas con el personaje y sufres, o la cagas. Y cuando estás conduciendo, estás, estás aquí y ahora, estás conectado, ahí todo está bien. Y ahí encaja muy bien lo de matar el ego, y no es necesario porque es un gran instrumento que nos ha ayudado a venir hasta aquí porque ha sido nuestro piloto automático, ¿no? Bueno, más Y que nos ha todavía- ayudado, o sea, yo no creo que el ego nos ayude en nada, pero
sin él esta experiencia no sería posible, porque nos experimentamos a través de un ego. O sea, yo creo que el ego es una cagada. O sea, el día que decidimos inventarnos un ego fue una cagada. O sea, fue una cagada. El día que decidimos inventarnos la dualidad fue una cagada. Pero evidentemente, o sea, yo me experimento a través de un ego. O sea, Covadonga es un ego. El personaje es el ego. O sea, yo soy un ego, Covadonga es un ego, porque si no yo no existiría y tú y yo seríamos lo mismo. Pero el día que nos dio por separarnos de Dios y inventarnos esta dualidad, o sea, estábamos mejor recogiendo margaritas. El día que comimos del árbol de la fruta prohibida, ¿no? Exacto, que ida de olla, o sea, por favor, yo no. Curso de Milagro tiene un hilo conductor muy bueno que lo une con muchas otras cosas. El mismo Sergi, que te ha escrito el prólogo de tu libro, estuvo años impartiendo curso de Milagro y su enseñanza va mucho por ahí. Yo he estudiado un curso de Milagros. Tú también la has estudiado. Claro, yo el curso de Milagros es mi Biblia. Yo he hecho algo. De todas formas, yo creo que todas las enseñanzas tienen un hilo conductor, que es la que yo busco siempre, ¿no? Claro. Y también tiene lo contrario, si queremos ver la contradicción, existe. La sabiduría no es algo que se pueda buscar fuera de ti. Sí, lo que pasa es que hay cursos, formaciones y terapias que te indican las señales hacia ese ti. Vale. Ese es el hilo conductor que yo, si me lleva a mí, me vale, si no, no me vale. Es que es malo, esta sociedad es mal que hablemos bien de uno mismo, ¿no? Sí, eso es cierto. ¿Vale? Y ven bien cuando vamos de mártir, ¿no? Sí, es cierto. Y ahí ya sí podemos entrar, creo. Sí, ahí podemos entrar, claro Eso. que sí. Yo pienso, te voy a dar mi opinión si me lo permite, porque más que una entrevista también quiero que haya un feedback, ¿no? Que el acto en sí mismo no nos da ese estar en el centro, desde dónde se haga, ¿no? Porque yo puedo decir soy muy grande desde el ego, puedo decir soy muy grande desde el ser, Eso ¿no? es. Y puedo decir soy un mísero, soy un tal, o puedo decir, reconocer mis limitaciones, como pues tengo unas limitaciones físicas, unas alturas, y aceptarlas y siguiéndome, sigo amándome por ello, ¿no? A mí me falta un trozo de dedo, y lo admito y lo tengo, pero desde el amor a mí mismo, no tengo por qué ser, ay, que me corté el dedo, joder, cómo me dolió, ¿no? Entonces yo creo que las cosas es más de dónde se hagan, de dónde se vivan, que el hecho en sí mismo. De hecho, la religión nos dijo qué es el bien y qué es el mal, nos dijo los pecados capitales, y yo siempre digo que mentir, se puede mentir de una forma, una mentira piadosa por ayudar a alguien, o salvar una vida incluso. Con lo cual, el hecho en sí, en mi opinión, no denota si estamos en nosotros o no. Pero también comprendo lo que tú dices y opino igual que tú. Ese es un reto que yo me encuentro muchas veces cuando yo le explico las cosas a la gente. Porque es muy difícil de explicar, porque no es forma, es fondo. Eso. Y yo puedo estar a ti cagando o poniéndote límites y te puedo estar amando, porque tú en este momento lo que necesitas es una sacudida. Totalmente. Entonces, no es un tema de forma, es un tema de fondo. Entonces, efectivamente, es muy difícil porque la gente a veces cuando se lo explicas, lo cogen desde la forma y no desde el fondo. Y efectivamente así es. O sea, yo puedo estar diciendo de mí que soy, yo qué sé, que soy pobrecita yo, y puedo estar haciéndolo de risas, conectada con mi corazón y desde el ser, ¿no? Eso. Cuando normalmente eso sería absolutamente egoico cuando te identificas como alguien carente, ilimitado y pequeño, y puedo estar en el ser observando mi naturaleza humana y observando mi sombra, ¿no? Y reconociendo, mira, Covadonga a veces es gruñona. Puedo estar en el ser observando eso y estoy en el amor. Sí, efectivamente. El juego de la vida es un tema más de fondo, no de forma. Yo cuando hablaba estaba conectado totalmente con lo que decía y lo veía muy, muy claro. Hemos matizado eso, pero yo sabía por dónde tú ibas y te entendía perfectamente. Claro. Ahí es donde yo digo de buscar lo que une. Claro. Lo que pasa es que cuando hablas así en abierto para mucha gente, claro, siempre hay alguien que lo saca fuera de contexto. Y si yo algo he aprendido con los vídeos, igual tú dices una cosa y... Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Sí. Dije, estamos entrando en algo interesante. Porque además yo soy muy espontánea, ¿no? Y yo digo el primero que me viene, sí, y tal. Y en un vídeo que dije, ¿sabéis por qué Covadonga tiene tantos seguidores? Porque Covadonga es una persona que desnuda su mierda y que no le importa hablar de sus carencias y no sé qué. Bueno, pues ya el YouTube comentarios, hasta ella misma reconoce que lo que cuenta es solo mierda. Y era como, no estoy diciendo que lo que yo cuento no tenga valor. Lo que yo cuento tiene un enorme valor. Estoy contando que soy capaz de desnudar mi oscuridad.
Pero todo... Eso es un acto de valentía. O sea, claro, pero todo dependiendo de cómo y dependiendo de quién tienes enfrente. Entonces también me di cuenta que hay que tener cuidado porque a la hora de transmitir tienes que mantener una línea. Porque la gente se acostumbran a ti o los que te escuchan habitualmente y ya como tú empleas los términos, las acepciones que tú haces. Entonces si mantienes una coherencia, tu mensaje llega. Pero hay que mantener una coherencia. Porque si no, no llega. Pero claro, yo a veces leo a Krishnamurti y al principio es como, ¿qué dice? No estoy de acuerdo. Y luego empiezo a entender que él está diciendo lo mismo que yo, pero con otras palabras, que igual emplea otra semántica. Y ya cuando voy por la página 15 digo, y ya lo entiendo, digo, estoy de acuerdo. Porque me di cuenta que la sabiduría es la misma. Pero a priori me cuesta un poco adaptarme a su forma de explicarlo. Sí, yo creo que por eso tuvo el impacto que tuvo, por ejemplo, Eckhart Tolle en Occidente, porque viene a decir lo mismo que venían diciendo todos estos como Krishnamurti y otros, pero nos llegaba más porque era un lenguaje occidental. Por cierto, a mí también me sirvió mucho ese libro. Es poderoso ese tan libro. Importante. ¿Tú sabes lo que me llega a mí de Covadonga? ¿Qué te llega? Una energía tan bestia como su proceso. Sí, mi energía es Creo que muy bestia. Tiene mucha energía, mucho poder y además que lo estás canalizando al margen de estas cosas que estamos hablando, ¿no? Tengo mucha energía porque he venido a romper moldes. Sí. Y he venido a romper con lo preestablecido. Entonces, eso que es mi fortaleza y mi virtud, por llamarlo de alguna manera, un término Matrix, mi virtud. Cuando yo era niña, a mí me generaba mucho rechazo porque igual yo entraba en un sitio y mi energía era tan poderosa que aunque yo no hablara, a la gente le daba miedo. Y yo no sabía, decía, ¿por qué me rechazan? Y yo no sabía por qué era. Claro, cuando tú eres niño tú no sabes nada de energías, tú simplemente sabes que llegas a un sitio y aunque tú no has abierto la boca, la gente se aparta. Luego me di cuenta con los años que eso que me generaba eso que me confrontaba conmigo misma y que yo no entendía qué me pasaba, en el fondo era mi potencia. ¿Y qué tal llevaba esa Covadonga antes del cambio? Esas reacciones en los demás, porque me da que también despertaba envidias, ¿no? Es que ahora me estoy dando cuenta que yo cuando era pequeña pensaba que era defectuosa. Y ahora me estoy dando cuenta que en el fondo era envidia. De hecho, me pasó una cosa muy curiosa. Yo cuando era adolescente, como que no le gustaba, según yo, no le gustaba a ningún chico. Y yo en plan, es que a mí los chicos no me quieren, no me gusta, no les gusto, no me miran, y mis amigas ligan y yo no, y me comía la cabeza, ¿no? Y me fui a vivir a Alemania. Y bueno, luego me fui a vivir a Suiza, luego me fui a vivir a Madrid. Y años después vuelvo por mi ciudad, ya con 20 y pico, con 27, 28. Y me pongo a hablar con los chicos y me dicen, no, pero si estábamos todos enamorados de ti. Y yo en plan de... Y yo no me enteré. O sea, y yo en plan... ¿Por qué no me lo dijiste? Yo, pero exacto, porque nadie se acercaba a mí. No, porque nos dabas miedo. Y yo era como, o sea, no me lo puedo creer. Toda la adolescencia pensando que tenía un problema porque ningún chico se acercaba a mí y les molaba. Utilizamos... O sea, hijos de puta. O sea, ¿por qué no me lo dijiste? Utilizamos el espejo, Covadonga, vuélvete el dedo. ¿Y por qué tú no se lo preguntabas a ellos? Bueno, porque cuando eres dabas por hecho cuando que eres opinaban adolescente eso. Tienes muchas inseguridades y a mí no se atrevían a entrar, me entraban a otras chicas, ¿no? Entonces mi gran descubrimiento con 20 y pico años era que no, que en el fondo les molaba y yo en plan de no. Pero mira cómo es el mundo dual, ellos pensaban de ti que seguramente sería inalcanzable y tú pensabas de ellos que no les gustaba. Exacto. Ahora ya en la unidad eres consciente del atractivo que tiene el magnetismo. Ahora sí soy consciente de que tengo más. Pero ahora sí, porque ahora estoy integrada. Y ahora me siento poderosa, pero yo cuando era adolescente me sentía como que no encajo, como que soy rara, como que soy diferente. Ahora entiendo mejor cuando dices eso, de reconocer nuestra divinidad. Claro. Cuéntame de qué va el libro. Me tiene intrigado. Es autobiográfico. Bueno. Si bien yo pretendía que no se notara, pero no tuve mucho éxito en el proceso. Todo el mundo sabe que lo escribí yo. Y yo creo que... parte de una forma de relacionarme con los hombres desde la carencia y desde la necesidad que generaba mucho conflicto con ellos, ¿no? En el que, bueno, un juego en el que en el que están inmersas muchas mujeres, ¿no? Y muchos hombres, ¿qué coño? Es de los dos sexos. Y hay una toma de conciencia a mitad del libro de qué es lo que está provocando ese espejo, porque digamos que primero te relacionabas sin saber que era un espejo, ¿no? Entonces recoge las enseñanzas del espejo y cómo cuando tú aprendes a integrar que lo que estás viendo enfrente eres tú mismo, relacionándote contigo mismo a través de la otra polaridad, te empiezas a sanar. Y es bonito, ¿no? Es la evolución desde un proceso muy inconsciente en el que te relacionas demandando y esperando que el otro te haga feliz, hasta el responsabilizarte de ti misma,
y relacionarte con el otro desde ahí, ¿no? Desde quien sabe que es uno con la vida y ya no exige, ya no tiene expectativas y ya simplemente es y comparte desde ahí. Un acto de valor, sin duda, ¿no? Sí, fue muy valiente. Escribir eso fue muy valiente. Desnudarse ante el público. Muy valiente. Me costó mucho. Pero mi propósito era que realmente ayudara. Y para que realmente ayudara, no, o sea, la mejor manera que me parecía de ayudar era desnudar mi oscuridad. Y me daba muchísimo miedo, porque desnudar... De hecho, me daba muchísimo miedo en plan de... Como, bueno, todavía tengo el miedo, como un día lo lea mi padre. O sea, de hecho, Sergi se lo envió a Urano. Y yo estaba deseando que no me lo cojan porque me daba pánico que el libro estuviera en librerías. Y cuando me dijeron, no ha sido aceptado por la editorial, yo era como, qué alivio. O sea, lo voy a autoeditar, va a ser algo secreto que va a llegar solamente a quien yo quiera. Y ahora ya lleva 2000 ejemplares vendidos. Esto es directamente yo, más todo lo que se está vendiendo por Amazon, que no lo tengo contabilizado, ¿no? Pero mi padre no lo ha leído, ni sabe que existe. Tu distribuidora es Amazon, entonces, ¿no? Bueno, Amazon y yo misma, y luego tengo en Perú unas niñas que me ayudan que se llaman Crece 360, que lo editaron allí. Pero digamos que yo y Amazon... Y se está vendiendo muy bien, pero a priori yo quería como mi ego, ¿no? El miedo, yo quería como mantener el control, porque no, era como es un libro que no quiero que lea todo el mundo. Pero es cierto que yo sí creo que... Porque mira, Sergi me decía, lo escribimos para nosotros mismos, pero si te soy honesta, aunque yo sé que yo todo lo hago para mí misma, yo creo que ahí fui más allá de mí misma porque escribí cosas que yo ya tenía trascendidas y que yo no necesitaba para ayudar a otras mujeres que implicaban, o otros hombres, que implicaban desnudar mi oscuridad. Y sí creo que ahí yo creo que fue un acto de amor real y de generosidad. Porque no se trataba de sanar a Covadonga, eso ya estaba pasado para mí, eso hace 7 años. Se trataba de algo que iba más allá de mí misma. Pero... O sea, yo no siento, igual que sí siento que cuando doy las conferencias las estoy haciendo para mí misma, que todo lo hago para mí misma, pero ahí creo que me sublimé a mí misma porque di más de lo que yo misma necesitaba, porque para mí eso ya no estaba ahí. Podemos decir que te fue de utilidad al fin y al cabo, aunque tuvieras que retomar cosas que ya habías vencido. Bueno, puedes decir que no te sea de utilidad, pero... ¿Se ensambló algo en Covadonga? No era algo actual para mí, no era algo que yo estuviera enfrentando en ese momento presente. Pero era con la intención de ayuda, Fue que fuera útil a otras personas. Realmente siento que lo hice para ayudar a otras personas. Y de hecho, un día me fui a Oviedo y me encontré una agenda, un diario mío de cuando era adolescente, y me encontré a mí misma escribiendo como en el libro. Y digo yo, wow, o sea, yo ya hacía esto. Cuando era adolescente ya apuntaba... Como que ya estaba predestinado que yo iba a escribir eso, o sea, como que ya formaba parte de mi plan de alma, o no sé si suena muy friki esto que estoy diciendo, pero así lo siento. No, totalmente entendible, todos aquellos momentos te llevaron a este, ¿no? ¿Tu padre lo leyó? No, ni quiero que lo lea, no. No. ¿Alguien cercano a ti lo leyó? Mi madre sí. Y yo tenía mucho miedo que lo leyera mi madre, en plan de a ver qué va a pensar, pero le gustó. Y se puso a regalárselo a sus amigas y yo diciendo, wow, o sea, le gustó. Yo voy a permitir un atrevimiento. Yo creo que a tu padre le gustaría más que a tu madre. Yo creo que no. Queda pendiente. Eso lo dices porque no lo has leído. Si lo hubieras leído no dirías eso. El día que lo lea me gustaría saber qué ocurre. Pero no. No te digo yo que no. De hecho mi madre me dijo, no se lo enseñes a tu padre. Y yo, no. Bueno, después te voy a pasar por privado una entrevista que creo que te va a caer simpática al menos y que tiene mucha paralelismo con esta que estamos teniendo aquí. ¿De quién? La hace un amigo de aquí de Málaga, Joaquín García Bale. ¿A ti? Ya está, vamos a cambiar de tema. Sí, una entrevista que me hace. No era mi intención decirlo. Vas a encontrar mucho paralelismo en la entrevista y en el libro que tenemos aquí. Pues nada, yo creo que es un buen momento para dejar de abusar de tu generosidad, porque sé que te están esperando. Uy, sí, me encanta ser la protagonista. Iba a decir, tengo una parte protagonista, pero digo, no, vale. La verdad, seguro que la Covadonga de antes del cambio luchaba, me voy a atrever ahí porque yo creo que ahí estamos todos, ¿no? Luchamos por el protagonismo
pero Sí, cuando sí, lo tenemos nos da miedo. No me hacía ni puto caso nadie. De- No, a mí es que yo fui la típica niña ignorada, marginada, que nadie le hacía ni caso. Entonces, claro, ahora me encanta ser la prota porque como nunca lo fui... Ahora es tu momento. y está siendo muy, muy útil, de mucha utilidad a muchas parece ser, personas. Sí, parece ser. sí, sí, parece que sí. Me gusta tu mensaje directo, sencillo, que no carente de simplicidad, que no es lo mismo, muy de tierra, ¿no? ¿Sí? ¿Me ves muy tierra? Sí, porque te veo muy, muy aquí. Mi gran paso en el mío personal, ya que estamos, me da igual, fue acudir a tierra, y lo hice a través del sufismo, con un Sheikh Sufi que me enseñó que la espiritualidad era aquí, en servirle el agua al compañero desde la humildad, la grandeza de la presencia, él está ahí, ¿no? Y tú ahí lo reflejas muy, de forma cotidiana, llega a mucha gente, que nos olvidemos del mundo. Cuando se habla de niveles evolutivos está bien si se sabe hacer, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? No lo que se dice, sino desde dónde se dice. Pero cuando buscamos en la espiritualidad el estatus, yo digo que puede ser espiritual un director de banco, Sí, yo no puedo. y mundano un líder espiritual. Pero yo digo, no soporto el ego espiritual. Y claro, si lo estoy Eso, el rechazando, ego si lo espiritual. veo es porque está en mí. Porque... Bueno, todos tenemos algo. Todos tenemos algo. Todos tenemos Pero es verdad algo. que hay un postureo en la espiritualidad. Totalmente. Nosotros tendremos ahora mismo aquí cierto grado de ese postureo. Seguro, seguro. Pero claro, hay personas que es cierto que es con la buena intención lo digo, es su sombra, ¿no? El tema este, ¿no? Y yo tengo la mía, por supuesto. Y yo la mía. Pero es cierto que hay mucha gente que utiliza la espiritualidad para embellecer su personaje. Hace 15 años que vino mi despertar, hablar de estos temas no era tabú. Era peligroso porque te tachaban de poco menos que loco, ¿no? Esotérico, brujo, ¿no? Afortunadamente hoy, por un lado, afortunadamente hoy, en cualquier sitio que hable hay gente que hace yoga, tai chi y tal. Sí es bien cierto lo que tú dices, que ha pasado a ser un poco moda. Pero bueno, si la tendencia va hacia ahí y al final es de utilidad... Es pues positivo que bienvenida sea moda, pero yo creo que no podemos perdernos en que somos mejores porque estamos despiertos. No, no. Porque caemos en el juego del ego. Todos somos mejores. Todos, es que todos somos iguales en el fondo. Hay un cuento que habla de un monje que va caminando por un mercado y cuenta el momento en el que se iluminó. ¿Tú sabes las palabras que lo iluminaron? Un cliente le preguntaba a un carnicero, ¿cuáles son tus mejores carnes? Y el carnicero le contestó, todas mis carnes son buenas, son las mejores. Y lo digo a colación de lo que tú has dicho, al final todos somos grandes, todos somos parte del ser y todos somos divinos, ¿no? Todos somos divinos. Pasa que- Y todos somos necesarios. Claro que Y sí. ya ves lo que dice el curso de milagros, o todos o ninguno. Para salir de Matrix, y dice la afiliación, que yo cuando lo leí era como me muero, pero como que nos tenemos, o sea, que tenemos que llegar todos a la conciencia de unidad para Eso- salir de aquí. Eso otra, al final salimos todos, porque si somos uno, O todos o ninguno. aquí no va a haber yo primero y tú segundo. Tenemos que salir todos. tío. Todos, seguro que sí. Por eso me quedo yo tranquilo, le quito responsabilidad al ego, que bastante le he dado ya, y que la vida me ponga donde me tenga que poner. Y te deseo bendiciones para ti, para todas las personas que te siguen, que dejen de seguir afuera, seguirte a ti en el mejor de los Sí, sentidos, que dejen de... que se busquen Bueno, dentro. que dejen de seguir, no. No, está bien, que sigáis escuchando a Covadonga. Pero que recuerden que Covadonga no es más ni menos que ellos. Que una señal en porque- el camino que nos lleva a nosotros mismos. Claro. Está haciendo mucho bien. Recomiendo este libro, no lo he leído, pero por lo que he palpado, he percibido aquí con Covadonga, es un buen libro, es un acto de valor, de valentía. Yo lo entiendo perfectamente y seguro que tiene grandes enseñanzas. Lo que sí me voy a atrever a decir lo mismo que dije ayer. Los ejemplos que pone ella la ha hecho con la sana intención de que sea de utilidad a otras personas, no con la intención de que nadie venga a figonear en la vida de nadie, ¿no? No se trata de eso. No. Que resuenen, que lo utilicen, que aprendan y que en el mejor de los casos se lleven una buena lectura, que seguro que se la van a Uy, me ha llevar. pasado, ¿eh? Quien lo ha utilizado en plan cotilleo de, pues a ti te pasaba esto, no sé cuándo, y es como quien te lo lanza, ¿no? Y dices, bueno, pero sí, es parte del juego, ¿no? Y parte de nuestro proceso. Y parte de seguro. mis miedos que veo fuera.
Y el prólogo, que seguro que un estupendo prólogo de Sergi Torres, gran persona, ¿no? Maestro. Que está haciendo una gran labor. Y me encanta de Sergi la simplicidad con que lo hace, ¿no? Bueno, cuando se pone espeso, se pone espeso. ¿Sí? Ay, pues yo no le he visto esa faceta todavía. ¿No? No, a mí Yo me sí la he parece muy visto. liviano siempre. ¿Sí? ¿Te parece muy liviano? Totalmente. A mí hay veces que me cuesta entenderlo. Ay, a mí me encanta. No, a mí también me encanta, o sea, no, Sí, no, sí, que no sí. se entienda, no se malinterprete, no, cuidado. No, pues está Pero hay bien, veces que- manifestarse. Hay veces que me quedo así, es como... Claro. Bueno, le preguntamos a él. Igual nos dice, es que a veces estoy espeso. No lo sabemos. No, pero Pues nada. no digo que sea denso, digo, para nada, digo que es complejo. O sea, que Sí. su grado de... No, de sencillo no es. Perdón, simple no es. Sencillo quizás, pero simple no es. Algo así, sí, algo así. De todas formas, iba a terminar... Joder, mi memoria cada vez me falla más. Yo no sé si es que estoy evolucionando o involucionando. Ya lo tengo en cuestión. Se me ha ido. Pues nada, como tenemos que vivir el presente, lo que toca es lo que toca. todo bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar en la ventana y por seguir, que sigas haciendo lo que haces y ser de ayuda y de utilidad a otras personas. Sí, y sobre todo a mí misma, ¿no? Siempre. Primero Que la nosotros primera que y después tengo que sanar nosotros. es a la menta. Sí. Primero uno, después uno y las consecuencias serán las que tengan que ser. Muy bien, muy bien. Muy buena lección. Muchas gracias. A ti, cariño. Encantado.